tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablar acerca de la ley de amor de Dios, de los mandamientos, de los 10 mandamientos y cómo estos son presentados según la visión del apóstol Juan. Primero quería compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40, donde Cristo describe qué son los mandamientos de Dios o qué es la ley de Dios. Dice el versículo 37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. Y cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, o las tablas de la ley, ¿sí? Que están en Éxodo 20 o en Deuteronomio capítulo 5, están los 10 mandamientos allí, vemos que los primeros 4 mandamientos están relacionados con el amor a Dios. Es decir, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes para adorar, no tomarás el nombre del Señor en vano, acuérdate del sábado para santificarlo. Son mandamientos que están relacionados con el amor a Dios el Padre. Esto es el primer gran mandamiento. O sea, los 4 primeros están resumidos en uno. Pero después dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿sí? Amar al prójimo como uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando vemos los otros 6 mandamientos del Decálogo, vemos que dice, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Entonces vemos que son mandamientos relacionados con el amor al prójimo, con el amor hacia nuestros semejantes. Entonces, los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés que explica esos 10 mandamientos y que expanden esos 10 mandamientos, que le dan más dimensiones a los 10 mandamientos, los profetas que también hablaron de esa misma ley, toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Esa relación vertical con Dios es las que nos capacita a nosotros para amar al prójimo. Nosotros no podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios, ¿sí? Por eso el primer mandamiento es amar a Dios. Entonces, Cristo llama a su ley una ley de amor. Los mandamientos de Dios son una ley de amor. Entonces, cuando nosotros vemos a los 12 apóstoles, hay uno al cual se le llama el discípulo amado. ¿Por qué se le llama el discípulo amado? No porque Dios o Cristo haya amado más a Juan que al resto de los apóstoles. Los amaba a todos de la misma manera. La diferencia es que Juan tuvo un corazón más predispuesto y más abierto a recibir el amor de Cristo que los demás. Por lo tanto, recibió mucho más de ese amor. No porque Cristo no amara a los demás, sino porque Él estuvo más receptivo y más abierto a ese amor. Por eso se lo llama el discípulo amado, el discípulo al cual Jesús amaba, ¿sí? Pero obviamente cuando se dice eso no es que Jesús no amara a los otros, sino que le demostraba más amor porque Él estaba más predispuesto a recibir ese amor. Y por lo tanto, si la ley de Dios o los 10 mandamientos son una ley de amor y Juan es el discípulo amado, lo más lógico sería esperar que el que más hablara de la ley y de los 10 mandamientos de todos los apóstoles sea el apóstol Juan. Y en efecto, cuando leemos el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ¿sí? Ni Lucas, que no era un apóstol, pero que fue un historiador, o sea, los escritores del Nuevo Testamento, el que más habla de los mandamientos de Dios, el que más comprendió la ley de Dios, porque lo vio a través del lente del amor de Dios, el que más entendió los mandamientos de Dios fue el apóstol Juan. Entonces vamos a ver ahora citas tanto del Evangelio de Juan, de las cartas de Juan y del libro de Apocalipsis que nos muestran la importancia de conocer y poner por obra los mandamientos de Dios. Juan podía escribir y explayarse sobre este tema porque él entendía que la ley no era simplemente una obligación o una ley dictatorial, sino que era una ley de amor. Entendía el amor de Dios y por lo tanto se podía explayar en cuanto a sus requerimientos. Esto es como cuando nosotros somos niños y nuestro padre nos ponía reglas, ¿no? Nos decía no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y para nosotros siendo niños sin comprender plenamente el amor de nuestros padres, nos parecían reglas arbitrarias, nos parecían reglas injustas, incluso algunas de ellas innecesarias. Sin embargo, cuando crecimos y entendimos que
que nuestro Padre nos amaba, nos damos cuenta de todas las cosas que nos preservó, de todas las cosas que nos guardó, de todo lo que nos salvamos por obedecer esas reglas que al no entender el amor nos parecían injustas, pero al entender el amor de nuestro Padre, nosotros vemos que eran leyes de amor. De la misma manera Juan, que fue el que más profundamente sondeó el amor de Dios, pudo darse cuenta de la importancia de los mandamientos y de la ley de Dios. Así que vamos a ver, ahora vamos a arrancar con el Evangelio de Juan, y vamos a ir a Juan, capítulo 14, y vamos a desmistificar algunos conceptos errados que se han introducido en el cristianismo. Ustedes saben que mayoritariamente en el cristianismo se enseña que la ley de Dios fue abolida, o que fue clavada en la cruz, o que ya no tiene importancia, o que ya no debemos obedecer ciertos mandamientos. Sin embargo, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan, en Juan capítulo 13. Vamos a arrancar primeramente en Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 34, con un texto bastante mal entendido, que muchas personas tuercen para tratar de invalidar la ley de Dios. El apóstol Juan dice: un mandamiento nuevo os doy, en realidad es Cristo el que dice, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Fíjense qué interesante. Cristo dice que les da un mandamiento nuevo. Y muchos cristianos toman esto para decir, bueno, como es un mandamiento nuevo, los otros están invalidados. Los otros ya no hay que obedecerlo. Sin embargo, el mandamiento ya era algo conocido. Era nuevo para los discípulos que se peleaban entre ellos. Era nuevo para los escribas y fariseos que guardaban las leyes sin la esencia de la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. En ese sentido, estas palabras de que os améis unos a otros era un mandamiento nuevo. Era un mandamiento nuevo según la concepción de ellos, que habían dejado o habían pasado por alto la misericordia, la justicia y la fe. Pero vamos a aclarar esto con 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7, nos dice lo siguiente: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Es decir, Dios ya les había dado por medio de la ley de Moisés mandamiento de que amen a su prójimo, ¿sí? De que amen a sus semejantes. Y dice: no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. Fíjense, habla acerca de amar al prójimo, ¿sí? El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este mandamiento nuevo, en realidad, no es nuevo, lo dice el mismo Juan. No es algo nuevo, es algo que ustedes ya recibieron desde el principio, que tiene que ver con amar al prójimo, con amar y no aborrecer al hermano. ¿Por qué? Porque si yo digo, no robarás, supónganse, un mandamiento que tiene que ver con el amor al prójimo, y yo no robo simplemente para no ir preso, no estoy cumpliendo el mandamiento, ¿sí? Si el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y yo, bueno, los ayudo y les doy las cosas que necesitan solamente por obligación para quedar bien y no porque los amo, entonces no estoy cumpliendo el mandamiento, porque el mandamiento se cumple por amor al prójimo. Yo no voy a robar porque amo a mi hermano, es más, le voy a dar más si necesita, ¿sí? Los mandamientos se cumplen por amor. Entonces, cuando Cristo dice en Juan 13, volvemos a Juan 13, les doy un mandamiento nuevo, en realidad no es nuevo, simplemente para ellos es nuevo el concepto de que no tienen que obedecer por obligación, sino que tienen que obedecer por amor, tanto amor a Dios como amor al prójimo. Pero vamos a pasar al capítulo 14, versículo 15. Primer texto contundente. Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¡Wow! Bien clarito. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros podemos decir que amamos a Cristo, podemos decir que somos cristianos, pero si no guardamos los mandamientos, en realidad no estamos amando a Cristo. Nos amamos a nosotros mismos y a un Cristo que nosotros creamos conforme a nuestras ideas, conforme a nuestros mandamientos inventados de nuestro propio corazón. Pero si amamos a Cristo, vamos a guardar sus mandamientos, ¿sí? Entonces algunas personas dicen, bueno,
en realidad los mandamientos de Cristo no son los mismos 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Cristo cambió los mandamientos. Los del Antiguo Testamento son los mandamientos de Dios el Padre, pero ahora Cristo vino y puso solamente 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces ya los otros mandamientos del Antiguo Testamento no tienen importancia. No es lo mismo, dicen ellos, los mandamientos del Padre que los mandamientos de Cristo. Pero vamos a seguir en Juan capítulo 14, versículo 21. Fíjense lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuevamente, dice que el que ama a Cristo, ¿qué va a hacer? Va a guardar sus mandamientos. Fíjense, el que ama, guarda sus mandamientos. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Ahora a los mandamientos los llama palabras. Fíjense que primero decía, el que me ama guarda mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis palabras. O sea que está hablando de la misma cosa. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¡Wow! O sea, Cristo está repitiendo las palabras de su Padre. Son las mismas palabras que el Padre dio en el Antiguo Testamento. Son los mismos 10 mandamientos. El que no guarda los 10 mandamientos en realidad no está amando a Dios, ¿sí? Ni tampoco al prójimo. Yo puedo decir que amo a mi prójimo si le robo, o si le miento, le doy un falso testimonio, o si codicio las cosas que él tiene. No lo estoy amando, ¿sí? Entonces, de la misma manera, si yo no guardo los primeros 4 mandamientos que hablan de amar a Dios, no teniendo dioses ajenos, no haciendo imágenes para adorar. Si yo hago imágenes y me postro delante de ellas, no estoy amando a Dios, porque Dios me exige a mí que yo no haga imágenes para adorar. Si yo tomo el nombre en vano de Dios, entonces tampoco estoy amando a Dios. Y si yo violo el 4.º mandamiento, que habla de reposar en sábado, de no trabajar en sábado, y yo voy a trabajar en sábado o voy a hacer mis actividades en sábado, tampoco estoy amando a Dios. Porque Dios me pidió a mí que el 7.º día descanse de todas mis obras. Eso es algo que es beneficioso para mí. Pero cuando yo obedezco ese mandamiento, le estoy honrando a Él, como creador de todas las cosas y el sustentador de todo, y estoy reconociendo que no me va a faltar nada si yo no trabajo en sábado. Entonces, amar a Dios significa guardar sus mandamientos. Y si seguimos en el capítulo 15, en el versículo 10, dice lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Fíjense, yo tengo que guardar los mandamientos de Cristo, que a su vez, Cristo, esos mandamientos los había recibido del Padre, y Él había guardado los mandamientos del Padre. Pregunta, ¿Cristo violó los mandamientos? ¿Profanó alguno de los 10 mandamientos? ¿El sábado lo profanó? De ninguna manera. Nosotros vemos en los evangelios que Cristo desmistificó la forma en que se debía observar el sábado. Sanaba a los enfermos en sábado, curaba a las personas en sábado. ¿Por qué? Porque eso era parte de la predicación del evangelio. Era lícito sanar en día de reposo. Lo que no era lícito era ir a trabajar, ¿sí? Sin embargo, Él sanó en sábado porque esa prohibición de sanar en sábado era una prohibición que habían hecho los fariseos, pero no estaba en la Biblia. La Biblia decía no hacer obra alguna, ¿no? de trabajo secular, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu extranjero, pero no hablaba de sanar. Es más, es nuestro deber sanar y asistir a los enfermos en el día de reposo, predicar el evangelio, visitar a los huérfanos, a las viudas. Es decir, hay muchas actividades que se pueden hacer en sábado y que no estamos profanando el sábado. Entonces, hasta acá hemos visto el evangelio de Juan. Pero ahora vamos a ir a las cartas de Juan, vamos a ir a la primera carta de Juan y vamos a ver la definición que se hace de no solamente del amor a Dios, sino también del pecado. Es decir, una cosa es hacer lo que a Dios le agrada y otra cosa es hacer lo que a Dios le desagrada, que es el pecado. Una cosa es obediencia a Dios y otra cosa es desobediencia a Dios. ¿Y de qué manera obedecemos o desobedecemos? Guardando o no guardando sus mandamientos, violando o no violando su ley, transgrediendo o no transgrediendo su ley. Vamos a volver a 1 de Juan, capítulo 2, y vamos a leer un poquito más arriba de lo que leímos hoy, en el versículo 1 al versículo 6.
Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan dice que la idea de él, el propósito de él escribir esta carta es para que no pequemos. ¡Wow! Para muchos cristianos este concepto está muy alejado de la realidad. Sin embargo, bíblicamente Dios nos llama a no pecar. Pero como hay una confusión sobre lo que es el pecado y no hay una concepción clara sobre lo que es el pecado, para muchos es algo imposible. El pecado tiene una definición que lo vamos a ver a continuación. Entonces, Juan dice que estas cosas se escriben para que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Entonces en el verso 2 dice: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Y acá viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que hemos conocido a Dios? ¿Podemos nosotros decir que hemos conocido a Dios o no? ¿Que tenemos a Cristo o no? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Y tenemos que preguntarnos eso a nosotros mismos, ¿no? En esto sabemos, si guardamos sus mandamientos. Eso es lo que dice el verso 3. ¿De qué manera se sabe si una persona es cristiana? ¿De qué manera se sabe que una persona realmente tiene a Cristo en su corazón? Si guardamos sus mandamientos. Verso 4. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¡Wow! Tremendo. Estas declaraciones son categóricas, son fuertes. ¿Por qué? Porque en el mundo cristiano está lleno de falsos cristianos. Y nosotros tenemos que tener una regla clara para saber quién es cristiano y quién no. Cristo lo dijo de otra manera: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Si una persona dice que tiene a Cristo y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos mandamientos hay? 10 mandamientos. No son gravosos, no son penosos, no son difíciles, no están del otro lado del mar para que alguien diga ¿quién cruzará el mar y me los traerá? No están en el cielo para que alguien diga ¿quién subirá al cielo y me los bajará? Están muy cerca, en nuestro corazón. Si Cristo vive en nosotros, la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Es el nuevo pacto que Dios quería hacer con su pueblo Israel. Que esas tablas de la ley no estén más allá afuera, que estén acá dentro. Que Él pueda escribir su ley en nuestros corazones. Si Cristo está en nosotros, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive y Cristo guardó la ley, por lo tanto Él me va a ayudar a obedecer perfectamente esa ley de amor, ¿sí? Para no transgredir mal la ley y para no vivir en pecado, ¿sí? Entonces dice en el versículo 5, mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios, el amor de Dios, está verdaderamente perfecta en él, por esto sabemos que estamos en él. Fíjense que para Juan la ley es una ley de amor. Los mandamientos de Dios son un reflejo del amor de Dios, de su carácter. El que guarda la palabra de Dios, entonces tiene el amor de Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso, ¿sí? Si yo codicio las cosas de mi hermano, no estoy amando a mi hermano. Si yo le robo a mi hermano, no lo estoy amando. Si yo no honro a mi padre y a mi madre, no estoy cumpliendo la ley de amor. Si yo profano el cuarto mandamiento, si yo no guardo el sábado, no estoy cumpliendo el amor a Dios. Si yo hago imágenes para adorar, no estoy amando al Dios único y verdadero, que es invisible, a cual nunca ha sido visto por ojo humano, sino simplemente ha sido hecho visible a través de Cristo, ¿sí? Entonces no puedo hacer imágenes, no puedo tomar el nombre en vano, no puedo profanar el sábado, porque Dios creó todas las cosas en 6 días y reposó el séptimo día. Fíjense, hermanos, este es el amor a Dios y el amor al prójimo de manera práctica, en los hechos, de manera visible, ¿sí? Entonces dice en el versículo 6, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Interesante. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Entonces, versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino que el mandamiento que habéis tenido desde el principio, el mandamiento antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuáles son esos mandamientos? Amar a Dios con todo el corazón, está en Deuteronomio 6, 4 y 5, y amar al prójimo como uno mismo, está en Levítico 19 y 18. Estos dos mandamientos, amar a Dios, ya estaba en Deuteronomio.
sea que no es una ley que viene a reemplazar los 10 mandamientos porque coexistían en Deuteronomio con los 10 mandamientos. Y amar al prójimo como uno mismo estaba en Levítico 19:18. No es una ley que viene a reemplazar los otros 6 mandamientos del Decálogo. Tanto los 10 mandamientos como amar a Dios y amar al prójimo, todo estaba coexistiendo en la ley de Moisés. Todo subsistía en el antiguo pacto. O sea que todo eso era contemporáneo, no es una cosa que reemplaza a la otra, de ninguna manera. Simplemente estos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, son la clave por la cual podemos guardar los 10. Si no amamos a Dios, no vamos a guardar los primeros 4, y si no amamos al prójimo, no vamos a guardar los otros 6. Pero vamos a seguir en 1 de Juan. En esta ocasión vamos a ir al capítulo 3 y el versículo 4. Y vamos a ver la mejor definición que hay en la Biblia acerca del pecado. Recuerden que Juan decía, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequen. ¿Sí? Entonces ahora va a definir lo que es el pecado y luego va a decir qué es lo que a Dios le agrada. Entonces tenemos el pecado por un lado y lo que a Dios le agrada por el otro. El pecado Dios no lo quiere y Él quiere que hagamos lo que a Él le agrada. Y vamos a ver esas definiciones porque son muy gráficas, muy categóricas. Dice el verso 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Los pastores, los ministros, las iglesias que predican que la ley de Dios fue abolida, le están diciendo al pueblo que tiene que seguir viviendo en pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Cualquiera que enseñe a otros que viole la ley y que enseñe a otros a violar la ley, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es decir, va a quedar excluido del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque enseñó a transgredir la ley. Un pastor no puede enseñarnos a transgredir la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Nos está enseñando a pecar, nos está enseñando a hacer lo que a Dios le desagrada. Y en el mismo capítulo de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22, ahora nos va a decir lo que a Dios sí le agrada. Dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es hacer lo que le agrada a Dios? Guardar sus mandamientos. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Fíjense qué sencillo y qué claro. Sin embargo, Satanás se ha encargado de confundir estas cuestiones en las iglesias cristianas. Y en el verso 23 dice, y sus mandamientos, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Si nosotros no confesamos a Cristo como el Hijo de Dios, y no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a tener el amor de Dios, y por lo tanto no vamos a poder guardar sus mandamientos, no vamos a poder ser obedientes. El observar los mandamientos de Dios no es parte de la salvación, es parte de la santificación. Es el fruto o la consecuencia del haber aceptado el Espíritu de Cristo en el corazón. Si nosotros guardamos los mandamientos, es una evidencia que hemos aceptado a Cristo en el corazón. Pero si no aceptamos a Cristo en el corazón, por más que nos esforcemos, no vamos a poder cumplir sus mandamientos. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 8, dice exactamente eso, que aquellos que no han nacido del Espíritu no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en el corazón. Necesitamos tener a Cristo en el corazón para poder guardar sus mandamientos. Si vamos al capítulo 5 de 1 de Juan, versículo 2 y versículo 3, nos dice lo siguiente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, no son gravosos, dice otras versiones. Entonces, ¿en qué se conoce que amamos a nuestro prójimo? ¿En qué se conoce que amamos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son penosos, no son difíciles o imposibles de cumplir. Sí son imposibles de cumplir para el que no tiene a Cristo, pero para el que tiene a Cristo es un yugo liviano, es un yugo ligero. ¿Por qué? Porque están pensados para el ser humano. La ley de los 10 mandamientos es una expresión de la voluntad de Dios para el hombre caído. Está adaptado al hombre caído. Por lo tanto, el hombre caído puede encontrar un remedio, ¿sí? Puede encontrar una santificación, una edificación del carácter en esa ley.
que le refleja su carácter, lo lleva a Cristo a aceptar la sangre y el perdón de los pecados, y lo edifica y lo santifica. Y sin santidad nadie verá al Señor. Pasamos a la segunda carta de Juan, versículo 6, dice así, vamos a leer el versículo 5 y versículo 6. Dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nuevamente aclara que no es un nuevo mandamiento que viene a reemplazar otro, sino que es el mismo mandamiento que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso ya estaba en Levítico 19. Y el verso 6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Tenemos que andar en sus mandamientos, en plural. Y hay un mandamiento más, que andemos en él. Si no tenemos a Cristo, no podemos guardar sus mandamientos, como dice Romanos 8. Y pasamos finalmente al libro de Apocalipsis. ¿De qué manera sabemos nosotros que una iglesia es la iglesia de Dios? ¿De qué manera sabemos que pertenecemos a la iglesia verdadera? Si ya estuvimos viendo que el amor a Dios está manifestado en la observancia de sus mandamientos, ¿de qué otra manera vamos a identificar a la iglesia verdadera? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el mismo apóstol Juan, hablando siempre de los mandamientos, esta ley de amor, nos habla de las características del pueblo de Dios en los últimos días, en el tiempo final. Habla de una mujer que fue llevada al desierto. Esta es la iglesia medieval, la iglesia que fue perseguida por la iglesia católica, una iglesia que se refugiaba en las montañas, que después pasó a habitar una tierra nueva en Estados Unidos, y de ese pueblo, de esa iglesia perseguida, surge un remanente, que somos nosotros. Nosotros somos llamados a formar parte de ese remanente, de esa iglesia final, del tiempo final. Y fíjense cuáles son las características. Entonces el dragón fue airado contra la mujer. Satanás persiguió a la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, es decir, la iglesia de Dios en el tiempo final, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guarden sus mandamientos. Y hay que guardar un mandamiento más: andar en Cristo, tener a Cristo. Lo decía Juan en sus cartas. Y acá son las características de la iglesia. Tienen a Cristo, tienen la fe de Jesús, ¿sí?, el testimonio de Jesucristo, y guardan los mandamientos de Dios. Estas dos características son fundamentales para identificar a la iglesia verdadera. Y si vamos al capítulo 14, ahí directamente se habla acerca de los santos en el tiempo final. ¿Cuál es la característica de los santos, de la iglesia, del pueblo? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, en contraposición con aquellos que reciben la marca de la bestia, con aquellos que adoran a la bestia de su imagen y reciben su marca, aparecen los santos de Dios que no reciben la marca, que son perseguidos, pero que van a ser salvados por Cristo en su segunda venida. Y dice así: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? ¿Voy yo realmente a una iglesia que representa al pueblo de Dios en los últimos días? ¿Mi iglesia guarda los mandamientos de Dios o enseña de que esos mandamientos fueron abolidos? Enseña que esos mandamientos ya no hay que guardarlos y le enseña al pueblo a pecar, a transgredir la ley. Y el último pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, que habla acerca de aquellos que entren por las puertas de la ciudad y tengan derecho al árbol de la vida. Esta es la última bienaventuranza de la Biblia. La dice el apóstol Juan, aquel que comprendió más perfectamente el amor de Dios en el don de su Hijo Jesucristo. Aquel que escribió aquel pasaje que hoy es versículo favorito de millares, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Juan entendió perfectamente el amor. Él fue amado y amó con todo su corazón. Y comprendió tanto el amor de Dios que supo interpretar la ley de Dios, que es una ley de amor. Una ley que nos habla de amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y esa última bienaventuranza va dirigido al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Amén, hermanos.
Hemos leído una gran cantidad de pasajes del apóstol Juan, el apóstol que mejor comprendió el amor de Dios y que mejor explicó acerca de los mandamientos y la ley de Dios. Es mi invitación, es mi deseo de que si nunca meditaste en estos temas, que si nunca te replanteaste por qué ciertos mandamientos estaban abolidos supuestamente y por qué otros no, que ahora lo puedas meditar, que te lo puedas replantear y que puedas reconsiderar el hecho de guardar sus mandamientos por encima de los mandamientos y las tradiciones de los hombres. Hay muchas cosas que como cristianos podemos llegar a hacer pensando que hacemos la voluntad de Dios, pero que sin embargo no están escritos en su palabra. Es mi invitación que puedas reconsiderar esta ley de amor de la cual nos habla el apóstol Juan. Esto era todo por este video, espero que te haya gustado. Si te gustó, dale a me gusta, deja acá abajo tus comentarios, compartí este video con tus amigos y suscríbete al canal. Nos estaremos encontrando en un próximo video. Que Dios te bendiga.